Ahora quiero darle la bienvenida vía Skype a Norman Wright, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y un saludo también a todos que nos escuchan y sobre todo a la hermosa ciudad de Guayaquil por su fuerza y por su capacidad de respuesta. Saludos muy cordiales. Muchísimas gracias. Abogado, bueno, usted decía hace 2 días atrás, usted comunicaba en su red social, en Twitter, sobre el hecho de que se había dejado de recibir señales del dispositivo que había sido colocado en Esperanza, este tiburón ballena, que era parte de un estudio científico para poder entender el comportamiento, ¿no?, de esta especie. Y usted exponía su preocupación ante eso. Primero quería comenzar preguntándole, porque hay gente que quizás no lo conoce, ¿quiénes estaban a cargo del monitoreo de este dispositivo? Bueno, esto es una investigación científica que se hace de manera coordinada con el Parque Nacional Galápagos y también con Fundación Charles Darwin y científicos que están trabajando desde otras áreas. Básicamente, este monitoreo lo ha llevado adelante Alex Hearn, Sofía Green y Jonathan Green, que son científicos que tienen ya trayectoria en el trabajo en la Reserva Marina de Galápagos. Y lo interesante de este trabajo es que, claro, uno no puede decir fue pescada, fue capturada, sobre eso no existe evidencia concluyente. Sin embargo, cuando se hace el traslape de la información contenida en los movimientos satelitales del monitoreo de Esperanza, la tiburón ballena que estaba siendo monitoreada, con la presencia también de flotas pesqueras en la misma zona, puede llevar a pensar que posiblemente se ha producido una situación lamentable luego de un seguimiento de 280 días. Esto se produjo en mayo de este año y fue más o menos ubicado en el noroeste de Galápagos. Esto sería justamente en los límites de la zona económica exclusiva, que, como usted sabe, está a 200 millas de las 40 millas de protección de los límites de la Reserva Marina. Entonces, aquí esto refleja la presión que existe, y es una presión que existe durante todo el año. Es decir, las flotas pesqueras globales se mueven por todo el territorio del océano y sobre todo en la zona del Pacífico Oriental, del cual nosotros formamos parte. Son muy activas, y son muy activas porque la zona del Pacífico Oriental tiene reservas marinas de la trascendencia como Galápagos, y estas reservas marinas son semilleros de vida, y al ser semilleros de vida y espacios de reproducción de la fauna marina, son altamente cotizadas en todo el movimiento de las especies migratorias para la pesca industrial a gran escala. Así que no es anecdótico que exista el movimiento de estas flotas y de estos grupos de barcos comerciales, entre los que pescan y como estos grandes frigoríficos que hizo referencia hace un momento también el almirante Jarrín, son parte de estas flotas y también barcos factoría que van procesando los productos que van obteniendo del mar, y unos están monitoreados, es decir, por lo general la flota que está vinculada, que tiene regulaciones legales, es declarada y está reglamentada, da información constante con observatorios pesqueros. Por ejemplo, la floca tunera del Ecuador es una de las flotas la más grande del Pacífico, pero adicionalmente es la más regulada y es una que mantiene líneas claras de trabajo para reducir el impacto de sus actividades. Pero sin embargo hay flotas que no están reguladas, es decir, que hay zonas grises, y al utilizar aguas internacionales caen en situaciones en las cuales es difícil tener un monitoreo sobre ellas. Y adicionalmente hay flotas de distintas artes de pesca, unos son palangreras y otras son cerqueras. La tunera es cerquera, y la flota palangrera es otra que tiene también niveles complejos de monitoreo porque se mueve de manera irregular, mucha de ella, y eso ha significado en muchas veces también, incluso dentro de la Reserva Marina de Galápagos, que se han realizado capturas de barcos de bandera internacional, como el caso del Perú, y también de barcos ecuatorianos que han estado llevando adelante faenas dentro de la Reserva Marina. Entonces, para eso el trabajo de la Armada, como bien lo dijo el almirante Jarrín, es absolutamente importante, y lo ha venido haciendo. Para nosotros es un aliado, sin lugar a dudas, en Galápagos, para poder enfrentar
cualquier tipo de agresión que se pueda producir. Pero el Parque Nacional Galápagos, que es obviamente parte del Ministerio del Ambiente, también realiza un monitoreo constante de las 40 millas, son 138.000 kilómetros cuadrados de reserva marina protegida, reserva de la biosfera, dentro del patrimonio natural de la humanidad como es Galápagos, y por eso es la preocupación de la población. Los antecedentes que vivimos en el 2017, donde hubo una captura de miles de especies de tiburones, inclusive un tiburón ballena que fue encontrado dentro del barco del esta situación obviamente alertó a la población y Galápagos se unió absolutamente en su pedido de mayor protección e incluso de ampliación de la protección de la Reserva Marina de Galápagos, ampliar como un área protegida. ¿Usted considera, partiendo de lo que ha expuesto, ¿no?, del hecho de que estos países industrializados buscan los países en vías de desarrollo para venir a encontrar en sus aguas lo que en el agua de ellos ya está escaso, ya se ha agotado porque ya lo pescaron? Partiendo de ese hecho, de lo que ya escuchó como estrategia que ha implementado incluso la Armada y de que esto es una práctica que se vuelve predecible, ¿no?, que ocurre cada cierto tiempo, ¿considera que la estrategia que se está aplicando es suficiente? ¿Qué contempla usted que se debería hacer para proteger de mejor manera nuestra Reserva Marina de Galápagos, que es fuente de vida, como usted bien lo mencionaba? Pues yo creo que ayer las palabras del canciller Luis Gallegos fueron claras. La Cancillería ha estado haciendo un trabajo de acercamiento y de comunicaciones diplomáticas, utilizando el derecho internacional, como obviamente lo hacemos, somos un país de paz y actuamos de manera recíproca en el contexto internacional. Se ha manifestado claramente a China y a cualquier otro país que pueda estar intentando tener algún nivel de afectación en los límites de la zona económica exclusiva. Se ha enviado un mensaje claro de que el Ecuador hará respetar sin distingo de bandera los límites de esa zona económica exclusiva. Para eso está la Armada y obviamente los canales diplomáticos para el efecto. Pero adicionalmente también el canciller dijo ayer una cosa muy importante, que yo creo que es una de las estrategias fundamentales que al menos nosotros también desde Galápagos estamos proponiendo. Es decir, abrir un espacio de diálogo regional con los países ribereños del Pacífico, estamos hablando Colombia, Panamá, Ecuador, obviamente Perú, hasta Chile, que estemos sufriendo la presión de este tipo de flotas pesqueras y que establezcamos una línea de conducta clara y definida dentro de los instrumentos internacionales que podemos utilizar. Uno de esos es el tema de la CONVEMAR. La CONVEMAR establece justamente mecanismos y adicionalmente llama a la necesidad de la conservación de los recursos marinos, pero a través de un proceso de articulación y de negociaciones entre los países que pueden verse afectados con base científica para su protección. Entonces, estas son las cosas que se tienen que hacer. Adicionalmente, nosotros pensamos, desde Galápagos proponemos que el Ecuador pueda formar parte de la iniciativa 30+30. Esto significa ampliar a un 30% la protección de áreas marinas protegidas a nivel global hasta el 2030 como una respuesta para enfrentar el tema del cambio climático. ¿Quién participa en esta iniciativa? Una iniciativa que el Reino Unido la lidera, pero participan países como Alemania, Italia, Luxemburgo, Mónaco, Nigeria, Fiji, Croacia, Costa Rica, Canadá, Belice, Cabo Verde, Bélgica, Palau, Portugal, Senegal, Seychelles, Suecia, Vanuatu. Entonces, esta iniciativa, que creo que nos afecta directamente porque además, al tener también un país como Costa Rica, esto nos permite a nosotros, es un límite que tenemos directamente marítimo con Costa Rica, también conectarnos en la protección de los corredores migratorios con ellos desde Galápagos. Así que aquí hay una oportunidad también muy interesante. Ahora, abogado, una vez que se publicó esta situación, pues comenzaron algunos colectivos a hacerse presentes también en redes sociales, y como esta es una situación que no solamente afecta al Ecuador, sino también a otras costas de Sudamérica y Centroamérica, se comienzan a promover acciones de formar un solo frente que permita a los países que se ven perjudicados por estas flotas que arrasan con el ecosistema marino a unirse en un solo frente. ¿Cabría esa posibilidad de que el Ecuador se una en uno de estos frentes, como digo, propuesta de algunos colectivos que buscan proteger la vida marina para contrarrestar esas acciones que son depresoras, ¿no?, de nuestra fauna? Lo vemos nosotros como una oportunidad. Siempre las voces de la sociedad civil de los distintos países, de la ecuatoriana y de la de Galápagos,
ha sido fuerte en la necesidad de la protección de la fauna marina. Galápagos cumple un rol global para la protección de la vida del planeta, pero también para su seguridad alimentaria. En tanto en cuanto nosotros podamos proteger áreas de las características como Galápagos, ampliar su protección, mejorar sus niveles de monitoreo, estamos haciendo un servicio importante al mundo en su totalidad. Y por eso es de que la postura regional es fundamental. Hay un tema que está pendiente y que tiene que acelerarse su discusión, y es el Tratado de Aguas Internacionales, las regulaciones que tienen que llevarse adelante en aguas internacionales. Yo les cito un ejemplo muy claro. El tema de la presencia de flotas en aguas internacionales con capacidad depredadora inmensa, es un tema que va afectando a toda la fauna marina, que es migratoria. Es decir, cada vez están regresando menos especies, ¿no es cierto?, de tiburones, porque están siendo capturados fuera de los límites de protección. Igualmente pasará con otro tipo de especies como tortugas marinas y posiblemente también mantarrayas, incluso lobos marinos y otras más. Entonces, incluso tiburón ballena, que adicionalmente es una especie absolutamente protegida. Lo que vimos con las aletas en Hong Kong, que todavía estamos haciendo el seguimiento sobre el alcance de lo que sucedió, habla de especies que también pasan por Galápagos, también son parte de eso y que terminan siendo capturadas fuera de sus límites. Entonces, una postura regional de protección y de una lucha constante contra la pesca que se llama ilegal, no declarada y no reglamentada, se lo puede hacer en varios foros, se lo está haciendo ya en los formales de organismos internacionales como el tema del CIAT, la propia CONVEMAR, pero además tenemos el problema de un tratado de aguas internacionales en el marco también de la CONVEMAR, y que esto debe ser motivado y articulado con los países de una postura regional frente a eso. Creo que el canciller Gallegos, de alguna manera, ayer, al señalar la necesidad de tener una postura de países ribereños, llama a esto. Es una convergencia entre la acción de los estados nacionales y sus sociedades preocupados por la protección. Aquí creo que hay un espacio fundamental y debemos trabajar fuertemente para que en el menor tiempo posible podamos tener regulaciones de despecho. Y un dato que quiero compartir. Nosotros estamos recibiendo. El impacto de estas flotas no solamente está en el tema pesquero, que de por sí ya es alarmante, sino adicionalmente en lo que tiene que ver con el impacto de desechos. Las regulaciones internacionales deberían establecer estándares altos de manejo de la forma como estas flotas manejan sus desechos, entre esos el plástico, ¿no? Entre esos los desechos provenientes también del uso de combustible. A Galápagos llega todos los días botellas de varias nacionalidades, pero de plástico. Pero quiero decirle una cosa, más del 43% de ellas son marcas asiáticas, específicamente chinas, y adicionalmente también del Perú. Estas son las dos botellas que llegan. Es muy interesante el indicador, porque obviamente eso implica la conexión con las corrientes marinas. Las botellas, la basura plástica que sale desde China termina en Hawái por el movimiento de corrientes. La circunvalación de flotas de alrededor de la zona económica exclusiva nos llama también la atención, porque ahí se conecta con corrientes como la de Humboldt, dependiendo de las posiciones en que están, y eso termina en las Islas Galápagos. El día de ayer o antes de ayer me parece que llegaron inclusive recogida por uno de los barcos de operación turística ya, se habían recogido en alta mar inclusive barriles con utilización de lenguaje escrito chino, barriles de combustible flotando en algunos de los lugares cercanos a las islas y los sitios de visita. Son temas de los que no podemos descuidarnos, sino más bien tener la atención centrada ahora y el compromiso de una vigilancia permanente sobre la presencia de estas flotas. Pero usted acaba de mencionar otro problema que va de la mano y, como digo, del que tenemos que estar atentos para preservar esa fauna y esa vida que hay en Galápagos. Quiero agradecerle su presencia esta mañana, abogado, y bueno, ojalá en algún momento se pueda dilucidar qué pasó realmente con Esperanza, este tiburón ballena del cual se perdió el rastro en mayo. Gracias por habernos acompañado aquí en los desayunos de 24 horas. Que tenga un buen día. Hasta aquí llegamos con los desayunos de 24 horas, luego vendrá Vicente Albornoz con Economía para Todos y después las noticias en Teleamazonas. Me despido diciendo sí, un viva Guayaquil. Se cumplen 485 años del proceso de fundación de esta ciudad y la mejor manera de rendirle homenaje es que su gente mantenga esa responsabilidad en su comportamiento que le ha llevado a superar, a salir adelante, a mantenernos en el nivel que hoy está esta ciudad en cuanto a esta emergencia sanitaria, en cuanto a esta pandemia que nos causó tanto dolor. Definitivamente Guayaquileño es madera de guerrero y lo ha demostrado a través del tiempo. Una ciudad que
en la historia se ha visto golpeada en un sinnúmero de ocasiones, pero que con la responsabilidad, el amor de su gente, de quienes han hecho de esta ciudad su casa, ha logrado levantarse. De esta forma, pues, es la mejor manera de rendirle homenaje a la Perla del Pacífico. De mi parte, que tengan un muy buen día.